Bueno, buenas noches. En primer lugar, los agradecimientos de rigor. Muchísimas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Neurología a través de los doctores Pesantes y Carpio por esta invitación que, como lo dijo, aceptamos gustosos. Y a la vez transmitirles los saludos de la Sociedad Peruana de Neurología. Estoy terminando mi ciclo como Past President y hay renovación de juntas, así que ya ni siquiera voy a ser Past President. Seré parte del pasado de la Sociedad Peruana de Neurología, pero, en fin, siempre trataremos de hermanarnos, porque somos dos países hermanos, por eso es que no lo pensé dos veces en decir vengo. La noche de hoy es una noche de enfermedades degenerativas, es una noche de parkinsonismos, y habíamos elegido un par de temas a solicitud del doctor Pesantes y, por supuesto, viendo un poco lo que más hemos venido trabajando en los últimos años. Y la primera ponencia del día de hoy, como lo ven ahí, es el de atrofia multisistémica. Quizás conocido para algunos, quizás desconocido para otros, quizás piensan que nunca han visto un caso, quizás lo han visto y no nos hemos dado cuenta, porque todo eso nos ha pasado a todos los neurólogos en algún momento de nuestra carrera. La primera vez que di esta charla fue hace casi 20 años, casi 20 años. No soy tan joven como parezco, Mis canas están ahí por algo. Fue en la Sociedad Chilena de Neurología. Los chilenos hicieron su congreso y nos invitaron a disertar esto, año 95. Y encontré esas ponencias, claro, diapositivas, 20 años atrás. Y las estaba revisando cuando armamos esta presentación. Y salvo las dos siguientes que vienen a continuación, que son las de historia, todo el resto cambió. Fíjense cómo ha cambiado, y eso es lo interesante de la neurología y sobre todo de esta área que es la de los trastornos del movimiento. Y de esto trataremos de hablar en los próximos 30 o 40 minutos. 3 entidades habían sido descritas en 3 momentos diferentes, en 3 lugares diferentes en el siglo XX. La famosa atrofia olivopontocerebelosa por los franceses, la degeneración estrionígrica por los americanos con Raymond Adams a la cabeza, y el síndrome de Shay-Drager también a nivel de Norteamérica. 3 entidades descritas individualmente, pero que tenían algo en común, un parkinsonismo. Ese era el denominador común. ¿Qué tenían en particular y por qué fueron identificadas o individualizadas? Porque en la primera predominaba un síndrome cerebeloso, una ataxia cerebelosa. En la segunda predominaba un síndrome piramidal marcado, cosa que no se ve en una enfermedad de Parkinson. Y en la tercera predominaba una disautonomía importante. Y por eso es que estos investigadores las describieron como si fueran entidades diferentes. Pero en el año 69, o sea, no hace poco, hace mucho tiempo, Graham y Oppenheimer ya habían hecho una primera llamada de atención y dijeron, ojo, parece que esto es lo mismo y vamos a llamarla, y por primera vez se usa el término atrofia multisistémica. Echa la traducción en castellano, atrofia multisistémica, año 69. Pero claro, año 69 no había internet, poco acceso a las revistas, si era en inglés y uno no dominaba el inglés, peor para entender y asimilar esta sugerencia hecha en el año 69. Y tuvo que pasar 20 años para que Niall Quinn en Londres, en la escuela de Queen Square, que es una de las mejores escuelas de neurología del mundo, hiciera una revisión y publicara en esta revista una revisión sobre el tema, y volvió a insistir 20 años después de que era una sola entidad, la atrofia multisistémica, y lo que estábamos viendo era porciones de una sola enfermedad, y cada uno con su sesgo miraba una partecita, y por eso es que fue descrita como si fueran cosas diferentes. Y por eso que titula, y este es un artículo Princeps que valdría la pena leer en algún momento, La naturaleza de la bestia. Es lo mismo. Y es lo que vamos a tratar de explicar en los próximos minutos. ¿Cuál sería la definición de atrofia multisistémica? Una definición simple. Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, esporádica, a pesar que hay una que otra familia descrita en el mundo, todavía se acepta que es una enfermedad esporádica, que inicia en la adultez y que se caracteriza por la combinación de cualquiera de los siguientes síndromes: un parkinsonismo, un síndrome disautonómico,
un síndrome piramidal y o un síndrome cerebeloso, en cualquiera de las combinaciones que pueda darse. La atrofia multisistémica, ¿por qué es importante? Porque es el segundo parkinsonismo atípico más frecuente. La parálisis supranuclear progresiva le gana un poquitito en frecuencia en relación a la atrofia multisistémica. Estas son cifras más o menos de prevalencia, casi 5 casos por cada 100.000 habitantes, un nuevo caso por año por cada 100.000 habitantes, pero lo importante de la atrofia multisistémica, y por eso el énfasis y el hablar de esta enfermedad, es que es el parkinsonismo que más se confunde con la enfermedad de Parkinson. Y durante los 2-3 primeros años de esta enfermedad, tranquilamente podemos asumir que es enfermedad de Parkinson sin serlo. Y ese es un gran error que estamos tratando de corregir. ¿Cómo? Estando alertas. ¿Alertas a qué? A lo que vamos a tratar de ir comentando en las siguientes diapositivas. Entonces, una de las frases más importantes, me parece, el día de hoy sobre esta enfermedad es que se confunde muchísimo con la enfermedad de Parkinson. Las características clínicas obviamente son promedios porque los rangos son amplios. La edad promedio de inicio es 54 años, el Parkinson es alrededor de 57, o sea, son 3 años de diferencia promedio. Pero fíjense los rangos, 33 años es el caso más tempranamente descrito de atrofia multisistémica y 78 el mayor. La edad de muerte es de alrededor de 60 años porque la tasa de sobrevida, y acá viene la otra diferencia importante con Parkinson, es de 7 a 9 años en promedio. Parálisis supranuclear progresiva es un poco menos, de 6 a 9. Pero el Parkinson clásico, la enfermedad de Parkinson, puede vivir 15, 20, 25 años sin problema. Ya no es una enfermedad mortal, como lo era antes de la levodopa. Pero esta sí es una enfermedad mortal, esta sí tiene una tasa de sobrevida escasa. En nuestro grupo hace algunos años publicamos una pequeña casuística retrospectiva para mirar un poco dónde estábamos. Esto ha sido publicado en el 2010 y básicamente las cifras eran muy parecidas. Una edad promedio de 55, 56 años, en fin, las variables clínicas eran muy parecidas, pero después tenemos un prospectivo que les mostraré una que otra cifra. Parkinsonismo, vamos a la clínica. El síndrome parkinsoniano es lo que predomina, usualmente es la causa de consulta, porque está presente en alrededor del 85% de los pacientes con atrofia multisistémica. Es un parkinsonismo a predominio rígido hipokinético, es decir, poco tremolante. Puede debutar de manera unilateral y ahí un pequeño asterisco, una pequeña acotación que vale la pena enfatizar para los chicos jóvenes sobre todo. Uno de los criterios clínicos para diagnosticar enfermedad de Parkinson es el inicio unilateral del síndrome parkinsoniano. Siempre el Parkinson va a empezar en un hemicuerpo, izquierdo, derecho, brazo, pierna, temblor, rigidez, pero siempre en un hemicuerpo. Y los parkinsonismos plus, la característica es que empiezan más o menos de manera bilateral y simétrica, excepto la atrofia multisistémica. Puede empezar, y de hecho empieza unilateralmente en mucha proporción de casos. La otra cosa que sirve para confundirnos es que la mayoría de los parkinsonismos atípicos, plus, no responden bien a la levodopa. Hay una respuesta mediocre, parcial, agotable. Esta no. Esta puede responder durante los primeros años a levodopa y el parkinsonismo mejorar tremendamente. Otra causa de confusión. Y encima puede haber wearing off, es decir, encima el paciente lo venimos siguiendo durante 2, 3, 4 años y nos dice lo que nos va a decir cualquier paciente con Parkinson. Ya no me dura el efecto tantas horas, hay que empezar a cortar los intervalos, como si fuera la enfermedad de Parkinson. Pero acá viene una cosa típica, ¿ya? Muy sui generis y muy características. Ojo con las disquinesias por levodopa. Las disquinesias por levodopa en atrofia multisistémica suelen ser a nivel facial, gesticular, cervical. Mientras que en Parkinson clásicamente empiezan en un brazo o en una pierna, usualmente donde empezó la clínica del Parkinson. En relación al síndrome cerebeloso, lo que Dejerin y Thomas publicaron en 1900, el cuadro cerebeloso, bueno, está presente en el 50% de los pacientes con atrofia multisistémica y lo que empieza y progresa y domina el cuadro es la ataxia para la marcha. Una inestabilidad, una ampliación de base, una inseguridad, y cuando uno lo examina clásicamente es una ataxia cerebelosa. Los otros componentes de un síndrome cerebeloso clásico, como una disartria, nistagmus u otras alteraciones, y ataxia de extremidades, tipo dismetrías, etc., son tardías o pueden no aparecer
Es una ataxia de predominio troncal, es una ataxia a la marcha, y eso es lo que va a dominar el cuadro. Y finalmente la insuficiencia autonómica, la disautonomía, lo que Shea y Drager describieron pensando que era un cuadro aislado, y ahora es atrofia multisistémica, se caracteriza. Primer componente, hipotensión ortostática. Ustedes saben que la definición de hipotensión ortostática es, luego de estar en decúbito, al ponernos de pie, si hay una bajada de la presión arterial en más de 30 la sistólica o más de 15 la diastólica, uno dice, es hipotensión en el ortostatismo, es hipotensión ortostática. Pero en cualquier persona que tiene esto puede haber un incremento de la frecuencia cardíaca compensatoria, pero acá no la hay. En atrofia multisistémica puede haber un discreto incremento, pero nunca en los rangos que debiera esperarse para compensar esa hipotensión. Ahora, la hipotensión ortostática puede ser perfectamente asintomática en estos pacientes. Y si uno no la busca, nunca la va a encontrar y nunca va a saber que la tiene. Entonces, si uno intuye, sospecha, olfatea que estamos frente a un paciente con atrofia multisistémica, busquémosla, ¿no? Hagámosle echar en la camilla, un rato ahí, presión, parado, etc. Hay que tomar la presión al minuto, a los 3 y a los 5 minutos de preferencia. Cuando es sintomático, lo que refieren los pacientes es clásico. Ejemplo, el señor con atrofia multisistémica o con un parkinsonismo que está sentado viendo la tele, la esposa lo llama a almorzar, el señor se levanta y de pronto ve que todo se le pone negro, se pone frío y si no se agarra se puede desmayar. Clásica hipotensión ortostática, clásico estado sincopal o presincopal por insuficiencia autonómica en estos pacientes con atrofia multisistémica. Ahora, otro dato interesante. Cuando la hipotensión ortostática es sintomática, usualmente ya empezó antes otra disautonomía, que tampoco le damos mucha importancia, la disfunción eréctil. Y algunos síntomas urinarios, como vamos a ver. Entonces, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, la disfunción eréctil es tremendamente precoz y específica en estos pacientes. En este grupo de disfunción genitourinaria, tenemos lo que hemos venido diciendo, la disfunción eréctil. Es el síntoma más precoz y afecta, fíjense, no se exagera, 100% de los pacientes con atrofia multisistémica. En la literatura y en la práctica vemos, no hay paciente con atrofia multisistémica que no se queje o espontáneamente o porque se lo preguntamos, porque tampoco es un síntoma que los varones vayan contándolo así nomás, porque muchas veces van con la esposa, o con el hijo, con la hija, etc. Ahora, hay poca información en la literatura sobre cómo se expresa en mujeres con atrofia multisistémica esta disfunción eréctil. Hay reportes sobre dispareunia, hay reportes sobre anorgasmia, pero no está estudiado formalmente como sí se ha estudiado en varones. El problema con la disfunción eréctil es que es muy poco específico esta enfermedad, porque también un paciente con Parkinson de 70 años podría tenerlo. Y no vamos a decir que porque tiene disfunción eréctil automáticamente pasa a ser atrofia multisistémica. No, entonces, ojo con ese síntoma. Es un síntoma de varios que tenemos que buscar para hacer el diagnóstico de atrofia multisistémica. Sin embargo, fíjense lo inverso. Si un paciente tiene parkinsonismo, ustedes piensan que es atrofia multisistémica y tiene erecciones preservadas, lo más probable es que no sea atrofia multisistémica. Lo más probable. La incontinencia urinaria de reciente aparición también es un síntoma que hay que darle valor. El vaciamiento vesical incompleto y el estreñimiento. Acá con el tema urinario hay dos formas de diferenciar con la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson, el detrusor, que es un músculo de la base de la vejiga, se vuelve hiperactivo. Y es la característica de la enfermedad de Parkinson, hiperactividad del detrusor. ¿Qué significa esto? Que con poquita cantidad de orina ya nos está llamando al reflejo de miccionar, a ir al baño a orinar. Y por eso es que los pacientes con Parkinson clásico en la noche se despiertan 2, 3, 4 veces. Y la esposa se queja y dice, pero orina 2 gotitas, un poquito. Y se vuelve a despertar 3 horas después y su sueño está tremendamente interrumpido. Bueno, es por la hiperactividad. Aquí en atrofia multisistémica es al revés. La vejiga se vuelve hipoactiva, retencionista. Tan retencionista que muchas veces la incontinencia es por rebosamiento, más que otra cosa. Y vamos a ver después que estos pacientes terminan con sondas o con cateterismos. Y bueno, el estreñimiento es común a la mayoría de estos parkinsonismos. Entonces, en la práctica,
se divide en dos grandes grupos los pacientes con atrofia multisistémica. Los pacientes en la forma parkinsoniana y los pacientes en la forma cerebelosa. Estas dos formas tienen diferencias geográficas bien interesantes que nadie tiene claro el por qué. La forma parkinsoniana es tremendamente más frecuente en Europa y en Norteamérica que la forma cerebelosa. Fíjense, 60 y tantos por ciento versus 30 y tantos por ciento la forma cerebelosa. Pero la forma cerebelosa es mucho más prevalente en Japón que en Norteamérica y en Estados Unidos. Casi al revés, 60 y tantos versus 30 y tantos. ¿Por qué? No lo sabemos, nadie lo sabe hasta la fecha. ¿Algún factor étnico, genético? Seguramente, pero nadie lo tiene demasiado claro. Ahora, estas formas no es que sean artificiosas ni artificiales, es una forma práctica de diferenciar. ¿Y se basa en qué? En la forma como inicia el cuadro de la atrofia multisistémica, o predominantemente parkinsoniana o predominantemente cerebelosa. Pero a lo largo de los años puede variar. Puede aparecer mucho más síndrome cerebeloso de lo parkinsoniano o al revés. Entonces, esta división es solo para la forma de presentación clínica inicial. Se han esbozado una serie de criterios diagnósticos para hacernos un poco la vida más fácil a los neurólogos para poder estar seguros que estamos frente a un paciente con atrofia multisistémica. Y Niall Quinn, en su famoso artículo, ya había esbozado unos criterios bastante interesantes. 1989. 10 años después, se reúne un grupo de expertos y publican el primer consenso oficial para el diagnóstico de atrofia multisistémica. Y casi 10 años después, 9 años después, se vuelve a publicar el segundo consenso, que es el vigente. Si más o menos es cada 10 años la historia, probablemente dentro de unos 3 o 4 vuelva a salir otro consenso, en donde probablemente se incorporen exámenes auxiliares, que es lo que probablemente vamos a discutir más adelante. Entonces, el segundo consenso, que lo pueden consultar en la revista Neurology del 2008, es el vigente. Y sobre eso está este cuadro. El diagnóstico definitivo de atrofia multisistémica, como de cualquier enfermedad neurodegenerativa, es post-mortem, ¿no es cierto? Es el estudio anatomopatológico del cerebro. Pero quedémonos en el más interesante, el diagnóstico probable de atrofia multisistémica. ¿Qué necesita? Que sea una enfermedad esporádica, progresiva y la adultez. Y el tope que uno ha puesto es más de 30 años. De lejos, ¿no? El más joven descrito es 33. Que haya falla autonómica, o con incontinencia urinaria, o con hipotensión ortostática. Fíjense que no está considerando disfunción eréctil, que si bien es cierto es muy prevalente, es poco específico por el tema de la edad. Y que haya un parkinsonismo, con pobre respuesta a levodopa o un síndrome cerebeloso. Entonces, son los criterios para enfermedad, para atrofia multisistémica probable. Y en la categoría posible, o sea, donde todavía hay un poco de dudas, se necesita que el paciente venga con un parkinsonismo o un síndrome cerebeloso y que además tenga alguna de las siguientes que vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Un síndrome piramidal con signo de Babinski e hiperreflexia. Ustedes saben que uno puede estar delante de un paciente con enfermedad de Parkinson. Pero el día que uno lo examina y le encuentra Babinski y reflejos incrementados, automáticamente lo saca del grupo de Parkinson y lo mete a otro grupo. No importa cuál grupo, pero deja de ser Parkinson. Parkinson con Babinski es incompatible, ¿no? Regla. O que el paciente tenga un estridor laríngeo, un estridor al dormir, que es diferente a un ronquido. Es un sonido tipo ronquido, pero es más como una especie de ahogo que es característico de la atrofia multisistémica. Porque hay dos cosas pasan con las cuerdas vocales. Por un lado hay una distonía de los aductores y por otro lado hay una laxitud de los abductores. Entonces eso genera en ciertos momentos de la noche un estridor muy característico. Que haya pobre respuesta a la levodopa. Puede tener un cuadro parkinsoniano, pero responde mal, debiera hacernos pensar que no estamos frente a una enfermedad de Parkinson. Que haya una inestabilidad postural, traducida en caídas. La inestabilidad postural en la enfermedad de Parkinson, ustedes saben, aparece pero tardíamente. Es uno de los síntomas motores tardíos, 5, 8, 10 años para adelante. Pero cuando es precoz, menos de 3 años, atrofia multisistémica. Y si empieza antes del año o 2 años, parálisis supranuclear progresiva. Así de importante es este síntoma postural.
y la disfagia, los atoros. Todo esto lo pongo y lo digo lento y lo enfatizo porque son síntomas que usualmente no preguntamos por la rutina, por el día a día y porque siempre asumimos que lo que tengo delante es enfermedad de Parkinson, porque me lo refirieron como tal o porque asumí desde el inicio como tal. Pero, consejo, no sé si de viejo o no de viejo, de experimentado en este tema, siempre replantémonos el diagnóstico. Siempre o cada cierto tiempo decir, ¿realmente mi paciente tiene Parkinson? ¿Qué pasa si ahora le examino y le busco los reflejos o le busco un Babinski? Y si aparece, ¿qué hago? Me corrijo, pues. Me corrijo el diagnóstico y le diré, mire, durante años lo he considerado como Parkinson, pero me parece que es otra cosa. Nunca está de más corregirnos. ¿El paciente con Parkinson se atora? Sí, muchos años después, muchísimos. Disfagia precoz, atrofia multisistémica. Y además, otros signos adicionales. Lo que ya Niall Quinn en el 89 había dicho, las red flags, las banderitas de alerta. Ojo, paremos las antenas si estamos frente a alguna de estas cosas. Primero, la antecolis, ¿no? Esta distonía hacia adelante del cuello. O la camtocornia, que es una excesiva flexión dorsal, o el síndrome de Pisa, ¿no? Que es una lateralización, una escoliosis exagerada del tronco de estas personas. O frialdad o cianosis de las manos. A veces basta con mirar, el paciente pone las manos en el escritorio y ya nuestra vista tiene que empezar a agudizarse para empezar a buscar esas cositas. A veces nos dirá, tengo frialdad de manos. Bueno, en mi país al menos la gente se queja de frialdad de manos y es un síntoma demasiado inespecífico. Pero cuando lo constatamos y sobre todo vemos cambios de coloración, eso en Parkinson es casi inexistente. Es atrofia multisistémica. Contracturas de tipo distónicas de manos, sobre todo como la que estamos viendo ahí, o de pies, temprano en la evolución, porque un paciente de Parkinson de 20 años puede tener esto, pero temprano en la evolución pensar que es atrofia multisistémica. ¿Podré hacer una pausa para pasar un video si me permiten? Porque lo metí aquí y se me colgó. Y un temblor muy característico, que es un temblor fino, postural, de tipo mioclónico, que no es un temblor de reposo parkinsoniano, no es un temblor postural del temblor esencial, es un temblor casi digital de los dedos, que en Parkinson es bien improbable verlo, pero es muy característico y casi patognomónico, que en realidad para los semiólogos esto corresponde a una forma de mioclonía, no es una paramioclonía. Pero bueno, en la práctica se asume como un temblor postural, también muy característico de atrofia multisistémica. Y seguimos. Y algunos otros síntomas o signos adicionales, distonías a nivel orofacial, orolingual, suspiros inspiratorios, mientras el estridor laringio es nocturno cuando duerme. De día, el paciente hace este tipo de inspiraciones, de suspiros, que pasan desapercibidos. Uno no le da importancia. ¿Qué importancia va a tener un suspiro? Tremendamente importante, porque puede ser orientador de que el paciente tenga atrofia multisistémica. Disartria e hipofonía muy temprana, ronquidos, apneas, puede haber por supuesto, llanto o risa patológica, espasmódica, casi como un síndrome pseudovulvar, y lo que decíamos hace un instante y vimos el video, el temblor mioclónico. ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista histopatológico, anatomopatológico? Desde el punto de vista macroscópico obviamente va a haber una atrofia de estriado, fundamentalmente el putamen, y una atrofia de la fosa posterior, protuberancia y cerebelo. De hecho, así se describió la atrofia olivopontocerebelosa en 1900, ¿no es cierto? Pero es común para todas las formas de atrofia multisistémica. Y a nivel histológico, microscópico, ven ustedes, hay una pérdida neuronal, hay una neurodegeneración de múltiples estructuras, putamen, locus niger, locus ceruleus, células de Purkinje, oliva, el núcleo motor dorsal del vago, vamos bajando en tronco, las columnas intermedio-laterales y los famosos núcleos de Onuf a nivel de la médula sacra, como vamos a ver ahora, que es tremendamente importante. Y a nivel microscópico, y acá viene una de las grandes revoluciones en el conocimiento de la atrofia multisistémica, así como en
la segunda década del siglo XX se describen los cuerpos de Lewy en la enfermedad de Parkinson y constituyen el marcador histopatológico de la enfermedad de Parkinson, de igual manera se describieron unos cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos, pero en la glía, en la oligodendroglía, descritos por Papp, que es un patólogo británico muy famoso, en el año 89, y por supuesto después fue replicado por otros investigadores. Pero el primer reporte es del año 89. Luego se han encontrado otros cuerpos de inclusión, pero el importante, el que el patólogo necesita para hacer el diagnóstico confirmatorio definitivo, son las inclusiones citoplasmáticas en la oligodendroglía. Y así como en el 96, por primera vez se empieza a hablar de la alfa-sinucleína en la enfermedad de Parkinson, se empezó a buscar qué pasaba con la alfa-sinucleína en atrofia multisistémica y se vio que estos cuerpos de inclusión también estaban llenos de alfa-sinucleína, al igual que los cuerpos de Lewy en la enfermedad de Parkinson. Entonces, este descubrimiento histopatológico permitió sacar varias conclusiones. La primera, que por fin se tenía un marcador histopatológico, diagnóstico, definitivo y confirmatorio de esta enfermedad. Y ya no había la interpretación de los patólogos, aquí hay más atrofia, menos atrofia, no, busca los cuerpos de inclusión. Segundo, se terminaba de confirmar que todas eran lo mismo, ¿no? El Shy-Drager, la atrofia olivo-pontocerebelosa y la degeneración estrionil eran una sola enfermedad. Por fin se confirmó esa historia. Tercera conclusión, importancia de la glía en las enfermedades neurodegenerativas. Aún ahora se habla en el Parkinson de la importancia de la glía, sí, pero todo el mundo dice la importancia de la glía, pero ¿cuál es la importancia? Bueno, nadie tiene la menor idea, pero algo debe pasar. Y aparece un concepto nuevo en la nosología de las enfermedades, las llamadas alfa-sinucleinopatías, que son enfermedades que tienen como denominador común agregados anormales de alfa-sinucleína. La enfermedad de Parkinson, la atrofia multisistémica y la demencia por cuerpos de Lewy. Son las tres enfermedades con alfa-sinucleína anormal. Desde el punto de vista genético, se ha buscado algo. Las pocas familias descritas en el mundo están en Japón, curiosamente, y el año pasado sale por primera vez un artículo bien interesante que mostraría algún involucramiento genético, y es el gen que codifica la coenzima Q2. No la coenzima Q10, que puede tener importancia en Huntington o Parkinson. Esta es la coenzima Q2, en donde hay una serie de mutaciones homocigotas y heterocigotas que explicarían solamente unas cuantas familias estudiadas y publicadas en New England Journal of Medicine. Nada más. O sea, hasta ahí nomás podemos hablar hasta ahorita de la genética, si es que la hay, de la atrofia multisistémica. Seguramente aparecerá algo en los próximos años, pero nada más. Vámonos a los exámenes auxiliares que podrían tener cierto valor. Hasta ahora es clínico, y fíjense ustedes, los criterios y los consensos son clínicos. Mi intuición es que el próximo consenso podrá incorporar alguno de los próximos exámenes, pero vamos a mirar cuáles son estos y si nos sirven. La tomografía cerebral realmente es muy poco útil en la forma parkinsoniana y en la forma cerebelosa, salvo que sea la forma cerebelosa muy evolucionada, en donde claramente sí se va a ver pues una atrofia, esto debe ser un puntero, ¿no? Una atrofia del mesencéfalo y de la protuberancia y una atrofia cerebelosa, pero nada más. Mucho de esto es también al ojo por ciento, así que tomografía realmente en esta enfermedad no nos sirve. La resonancia magnética empieza a tener cierto valor, pero nuevamente, cuando el cuadro está muy avanzado, vamos a ver una atrofia cerebelosa, un poco de atrofia de puente y claro, en formas más avanzadas, una mucho mayor atrofia cerebelosa y una mucha mayor atrofia del puente. Pero claro, aquí hasta el residente primer año dijo, esto es una atrofia multisistémica. ¿Cuál es la gracia? El tema es un poquito antes. Y ahí es donde empieza, esta es otra forma de ver la atrofia cerebelosa, fíjense, tremendamente marcada. Estos son casos nuestros, estos son referencias para consultar, pero todos son casos de nuestra población de pacientes.
Pero los otros elementos bien interesantes a recordar y a buscar, porque ojo también con la rutina y lo que hacemos a veces sin querer o nuestros colegas hacen. Si yo tengo un paciente con enfermedad de Parkinson, no tiene ningún rol tomarle ningún examen auxiliar. Parkinson clásico. ¿Qué voy a buscar en la resonancia? ¿Qué voy a buscar en la tomografía? Nada. Si yo pido estos exámenes, resonancia, es porque seguro estoy sospechando que no es Parkinson, que es otra cosa. Entonces, si estoy sospechando, ya la pedí y me viene el paciente con la resonancia, no solo es cuestión de mirar al negatoscopio y decirle al paciente, hey, todo está bien. No, vamos a mirar estas cositas que quiero señalar. Primero, hiposeñal putaminal. Hiposeñal, sobre todo en T2. Bilateral, asimétrico puede ser, pero bilateral. Segundo, atrofia del putamen, pero claro, eso nos lo tiene que hacer la volumetría el médico de resonancia, y si no se la pedimos, que no la pedimos rutinariamente, no la va a hacer. Pero lo tercero es esta hiperseñal paraputaminal, no sé si se ve aquí una línea blanquita y una menor aquí, es característica, la hiperseñal al costado de los putámenes. ¿Se ve o apagamos la luz? Se ve, creo, ¿no? Sí se ve. Creo que acá viene una mejor, acá. ¿No? Una hiperseñal mucho más clara. Esto pues jamás se va a ver en Parkinson. Pero jamás la vamos a ver si no la buscamos con la mirada. No la buscamos, se nos pasa. Y los radiólogos no saben estas cosas. ¿Eh? Los radiólogos no informan esto. Jamás lo van a informar. Pero son característicos. Entonces, si tenemos esto, el círculo se cerró. Atrofia multisistémica, y podemos decir al paciente y a la familia que es esta enfermedad y no una enfermedad de Parkinson. Y fíjense que acá es casi unilateral, acá es una tenue hiperseñal. Y el otro signo más de moda, más de los últimos años, es el famoso signo de la cruz, acá en la protuberancia. El signo de la cruz, que en realidad los anglosajones le llaman el hot cross bun. ¿Qué cosa es el hot cross bun? Esto, un panecillo que se come en Inglaterra en ciertas épocas del año y que es exactamente igual a esta protuberancia. Mejor dicho, esto es igual al panecillo, ¿no es cierto? Es característico, casi patognomónico, por la atrofia de las fibras que van al cerebelo y por la atrofia de las vías descendentes piramidales. Se empieza a enlongar y se visualiza esta cruz. A veces es tenue, a veces es muy notoria, a veces se ve en T1, en FLAIR o en T2, a veces solo se ve en alguna de ellas. Hay que buscarla en todas. Nosotros hace un par de años, para que la comunidad neurológica peruana esté alerta, publicamos un casito bien interesante porque era muy notorio. Dígame si no se ve esa cruz. Es imposible no verla, imposible no verla. Es como un llamado de atención a nuestros colegas, decir, busquen el signo de la cruz, que no está presente en el 100% de los casos, pero cuando está, es el diagnóstico cantado. Hay otras pruebas más a título de investigación, como la cintigrafía cardíaca, que no es más que una gammagrafía con un radiotrazador, en donde en una persona normal, supuestamente en nosotros, hay una captación del MIBIG, que es este radiotrazador, pero en los pacientes con Parkinson característicamente no la hay, porque hay una denervación postsináptica, en fin, no la hay en enfermedad de Parkinson. Y eso es lo usual. Pero en atrofia multisistémica sí hay captación. Entonces, esta prueba no se hace para decir que es atrofia multisistémica, se hace cuando hay demasiadas dudas con Parkinson. Entonces, ahí está una diferencia. Pero repito, esto no se hace rutinariamente, son solamente casos excepcionales. Y tiene que ver con la disfunción autonómica. En un caso hay una denervación presináptica, en la otra es postsináptica. La exploración urodinámica. Obviamente tiene que ser un urólogo, un urodinamista con experiencia en esto para que nos hable de la hipoactividad del detrusor, como habíamos visto, y confirmar que estamos frente a una vejiga retencionista, a diferencia de la enfermedad de Parkinson. Pero lo otro que venimos usando hace muchos años es la electromiografía de esfínter anal. ¿Qué es lo que sucede y por qué esta prueba es importante? Por el núcleo de Onuf. El núcleo de Onuf es este de acá, es la lámina 9 a nivel sacro, esto solamente está a nivel medular sacro, y las neuronas del núcleo de Onuf inervan y controlan el esfínter anal externo, el recto y también el esfínter uretral.
Quizás también tenga participación a nivel erección y eyaculación, pero esa es otra historia. Lo que nos interesa es el esfínter anal externo. Y entonces, como hay una denervación, hay una muerte neuronal, y por lo tanto hay una denervación, la electromiografía y un electromiografista, con cierto entrenamiento, porque no es nada complicado para los neurofisiólogos, empieza a ver que hay una denervación característica. La técnica va a variar, pero lo que hacen es, bueno, obviamente explicarle al paciente qué es lo que se le va a hacer, que se le va a hacer una electromiografía a nivel de esfínter anal, se coloca en una posición adecuada y básicamente se ponen 4 puntos y se va buscando denervación en 4 puntos. Es un poquito dolorosa, pero tremendamente útil porque en la mayoría de los pacientes va a salir la denervación que termina de confirmar la disautonomía y termina de confirmar que el núcleo de Onuf está alterado, cosa que no se ve en Parkinson, sí en atrofia multisistémica. Pero esta lámina yo la traigo por lo siguiente. Cuando uno tiene una atrofia multisistémica ya avanzada, casi todos los pacientes tienen denervación en el esfínter anal, ¿no? Pero la pregunta era, ¿cuán precoz es esto? Entonces, fíjense este estudio hecho en 84 pacientes por los japoneses, 84 pacientes con atrofia multisistémica, fíjense, a 5 años de evolución de la enfermedad, el 83% tenían positividad en la electromiografía. Pero conforme era más temprana la enfermedad, la pregunta era, ¿cuán presente está esta denervación? Y fíjense la sorpresa, al año de enfermedad, la mitad de los pacientes ya presentan denervación del esfínter anal. O sea, es un examen auxiliar interesante, sensible y bastante prevalente. Claro, en otras palabras estamos diciendo, al año de enfermedad, 1 de cada 2 pacientes va a tener positivo, pero 1 de cada 2 lo va a tener normal. ¿Eso me descarta que es atrofia multisistémica? No, porque no es un criterio aceptado ahorita, los exámenes auxiliares. Más adelante creo que sí. Entonces fíjense cómo va a ir aumentando. Y seguramente a los 7, 8, 10 años casi el 100% lo tendrán. Esto lo estamos haciendo en el centro donde yo trabajo rutinariamente desde hace varios años y estamos preparando un articulito para ver si lo publicamos en algún lado. No es nada novedoso, pero no hay nada como conocer nuestra casuística y nuestra realidad. Así como el UPDRS existe para cuantificar el compromiso motor de la enfermedad de Parkinson, igual se desarrolló hace ya 10 años, fíjense, esto fue publicado en Movement Disorders en el 2004, la escala unificada de atrofia multisistémica. ¿La usamos regularmente? En honor a la verdad, no. Pero cuando queramos hacer estudios y cuantificar y evolucionar, sí es, por supuesto, tremendamente útil. A diferencia del UPDRS que se usa en Parkinson, acá obviamente está contemplada variables disautonómicas, ¿no? Presión, frecuencia cardíaca y síntomas de ortostatismo. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Cuando uno los va siguiendo meses, años, ¿cómo terminan estos pacientes? Diferentes que una enfermedad de Parkinson. En 5 años, años más, años menos, 7 años, 8 años, terminan primero postrados. Entraban a la consulta caminando, luego con bastón, luego de la mano del hijo y finalmente entran en silla de ruedas. Gran postración por la gran inestabilidad. Con sonda vesical o con cateterismos intermitentes, si es que tienen todos los cuidados de hacerlo para no infectarse. Con el estridor característico de la noche, y lo pongo acá por la importancia que viene ahora, y seguramente o con sonda nasogástrica o con una gastrostomía, porque el riesgo de atoros y de neumonía aspirativa es tremendamente alto. Entonces, así terminan. ¿Y qué tiene que ver esto con el pronóstico? Por las causas de muerte. Estos pacientes de algo mueren, no de enfermedad, sino de complicaciones. Y estas son las 3 grandes causas de muerte. Muerte súbita, nocturna, en la noche. ¿Quién tiene más chances de morirse? Los que tienen estridor laringio. Por eso es la importancia de preguntar eso y ver medidas de contención. ¿Hay? Sí, complicadas, pero hay. Por sepsis, básicamente por las infecciones urinarias y por neumonías aspirativas, por la disfagia. A veces la familia o el paciente se rehúsa, dice, no, vamos a tener cuidado, le vamos a dar bien de comer, sentadito, despacito, purecitos, ¿no? Y terminan aspirándose y terminan en una neumonía. Así fallecen estos pacientes. Diferente al Parkinson, ¿no? Tratamiento. ¿Podemos hacer algo? El síndrome parkinsoniano, por supuesto,
tenemos que probar la levodopa y sabemos que en no más de la tercera parte de los pacientes van a responder mediocremente, pero van a responder. Pero conforme pasan los años ya no funcionará. Y podemos estar presentes a disquinesias atípicas, sí, típico de esta enfermedad. Para la ataxia cerebelosa, ¿hay algún tratamiento médico, farmacológico? Ninguno. Rehabilitación, terapia física. La hipotensión ortostática podemos tratar de combatirla, básicamente evitando el ortostatismo súbito, ¿no es cierto?, levantarse rápido. Podemos dar suplemento de sal, suplemento de fluidos, uso de medias compresivas elásticas, sobre todo en las horas del día, ¿no?, que se la ponga apenas se levante y se lo saque para dormir. Y podemos usar algún mineralocorticoide como la 9-alfa-fludrocortisona, que sirve en algunos casos, o el midodrine. Para la incontinencia urinaria, anticolinérgicos, a veces funciona, el cateterismo intermitente, la desmopresina en spray, que no la tenemos en mi país, no sé si acá hay, creo que en Sudamérica. Ahí tenemos desmopresina en spray. Hubo en una época en Perú, después dejó de haber. Para la disfunción eréctil, bueno, sildenafil o cualquiera de esos fármacos funcionan. Y siguiendo con el tratamiento, esto es fundamental, ¿no? Entienden ustedes, por pronóstico de vida. Prevención de infecciones, prevención de aspiración. La terapia física y la terapia de lenguaje por la disartria y la hipofonía. Un poquito de una casuística nuestra que estamos preparándola para publicarla. Vamos 46 pacientes prospectivos en los últimos años. Fíjense que no hay mucha diferencia hombres y mujeres. Una edad promedio de inicio 57, la literatura dice 54. Bueno, más o menos por ahí vamos. Sí hemos encontrado que la forma parkinsoniana empieza un poquito más temprana que la cerebelosa. La edad promedio al diagnóstico es 61 años. Eso va a depender de dónde haya ido primero y si le han hecho bien el diagnóstico. Y en relación a la clínica, nosotros tenemos el 100% de síntomas parkinsonianos. Lo que pasa es que nuestro centro es un centro de referencia de parkinsonismos. También de ataxias, pero las ataxias, como la mayoría son genéticas, suelen ir primero al servicio de neurogenética para que vean si es una ataxia hereditaria y cuando no la es, vienen con nosotros. Por eso es que esto es, yo creo, un sesgo de la población que recibimos. Y finalmente, parte de esta casuística ha sido armada en un consorcio que no sé si ustedes tienen en conocimiento, un consorcio panamericano de atrofia multisistémica. Somos varios países que nos hemos unido, lo está liderando la doctora Emilia Gatto de Buenos Aires, ella es la que está reclutando la información. Si alguien tiene alguna casuística o quiere participar, escríbanla, porque estamos armando una base de datos panamericana. Estados Unidos también está involucrado con Irene Litván, que es una uruguaya que trabaja en Estados Unidos hace mucho tiempo, y acaba de ser aceptado para publicación en Journal of Parkinson Disease, esto es de hace un par de meses. Así que yo les invito que si tienen interés en juntarse y buscar casuística, pues escríbanle a Emilia Gatto y a ver si son parte también de este grupo. Y eso es todo. Pues muchísimas gracias. Una pregunta. ¿Qué significa la hiperintensidad que se ve en el putamen, en la resonancia? ¿Cuál es la significación patológica? Parece que simplemente compensa. A ver, al atrofiarse el putamen, deja un espacio. Sin ser exactamente lo mismo, solo para hacer un símil. Es como los espacios de Virchow-Robin, ¿no? Que muchas veces se confunde con multiinfartos lacunares, pero no son infartos, sino simplemente es por atrofia el espacio de Virchow-Robin se dilata y se ve como un huequito, se ve hiperseñal. Es algo así, al atrofiarse el putamen, deja un poco de espacio en sustancia blanca y aparece esa tenue imagen de hiperseñal. Es eso. ¿Alguien ha visto o ve atrofia multisistémica? ¿Ven parkinsonianos? Sí, ¿no es cierto? No hay neurólogo que no vea un paciente con Parkinson. Y si ven uno al mes, son 10 por año. De los 10, les aseguro que uno es atrofia multisistémica. Les aseguro, por estadísticas. Doctor, muchas gracias por la presentación, muy clara, muy didáctica. Sí, tenemos un paciente que estamos estudiando por ataxia. Yo lo estaba estudiando por ataxia, realmente no le había encontrado síntomas parkinsonianos y el neuroradiólogo fue el que me dio el diagnóstico, porque me mostró la cruz y me dijo esto es
y realmente yo fui la primera sorprendida y me tocó ir a buscarle y no le encontré. Muy interesante este caso. Y la otra cosa que me dejó muy nerviosa es el temblor mioclónico, porque sí, he visto muchos pacientes con ese tipo de temblor y no los asocié con atrofia multisistémica. Claro, lo que pasa es que uno está acostumbrado a ver. Es como más común, no sé. Yo creo que he visto varios y los he dejado pasar porque no los asocié con esta enfermedad. Claro, lo que pasa es que uno simplifica los temblores, ¿no? En el clásico temblor de reposo parkinsoniano, que estos no lo tienen. Pero si un paciente, pero a ver, el paciente con Parkinson puede tener el temblor parkinsoniano y también puede tener pero tiene el de reposo característico. Pero no tiene de reposo, tiene de este tipo, es más, repito, no es más de mano, es más digital, más de dedos, más postural, irregular, fino, no siempre presente, pero cuando está presente, lo único que yo trato de decir es cuando está presente, sospechemos, ¿no? Que nos sirva de llamar la atención y decir, a ver, busco otras cosas, a lo mejor hay más cosas de lo que pensaba, ¿no? A lo mejor no, y es simplemente un Parkinson. Doctor. Igual me sumo a las felicitaciones. Gracias, linda gracias. presentación. Tengo un comentario que a lo mejor es semántico y a lo mejor es un atrevimiento a decirlo, porque esto hecho por expertos y usted también es un experto, pero atrofia multisistémica, desde el punto de vista semántico, sistema hace referencia al sistema nervioso, sistema digestivo, sistema respiratorio, etc. Como que le escogieron mal el atrevimiento. Seguro. Como que le escogieron mal la denominación de la enfermedad. Debería ser de alguna otra manera que diga múltiples partes del sistema nervioso central, algo así. Pero claro, la palabra es difícil, ¿no? Pero multisistémica, alguien que no es neurólogo y lee atrofia multisistémica, dice que será que afecta a múltiples sistemas del organismo. Perdón, la cuestión. No, está perfecto. Alguien en algún momento va a tener que replantear la traducción, en realidad, ¿no? Porque es una traducción. Quizá la traducción más exacta sería atrofia de múltiples sistemas, entendiéndose, o vías, sistema piramidal, sistema cerebeloso, sistema autonómico, sistema nigroestriado. Claro, en realidad eso es lo que trataba de decir. Pero claro, estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Y es la traducción también la que… Sí, por supuesto, la traducción es español. Sí, por supuesto. Sí, no es la mejor, yo coincido con usted plenamente. Perdón, ¿qué tan frecuentemente hacen biopsias o autopsias ustedes? O sea, No en para estos tener casos. No en estos un casos. diagnóstico de certeza Sí. en esto y en otras patologías, porque aquí cada vez se hace menos. No, en todo el mundo cada vez hace menos. Nosotros lo que más hacemos, casi obligatorio es priones, ¿no? Creutzfeldt-Jakob sí hacemos, Huntington, y hay parkinsonismos raros, atípicos, que ni siquiera en vida hemos tenido el diagnóstico y convencemos a la familia para que a ver si lo hacemos. Pero es cierto, esa es una debacle a nivel mundial, cada vez se hace menos anatomopatología. Pero quizá vamos a necesitar menos, porque sin ser el tema en Parkinson, por ejemplo, se está estudiando, por ejemplo, biopsia de glándula salival, y se está encontrando que en biopsia de glándula salival uno va a encontrar acúmulos de alfa-sinucleína. Claro, todo esto está en estudio, ¿no? Pero probablemente por ahí venga, no necesitemos cerebro, sino algún marcador periférico, ¿no? Algún marcador periférico. Y regresando al comentario del doctor Carpio, a lo mejor de acá a unos años no se modifica la terminología, porque el Parkinson ya se está considerando como enfermedad sistémica. Se afecta al tracto digestivo, corazón, glándulas, etcétera, etcétera. Es más, se está proponiendo que la enfermedad de Parkinson se diga que es una enfermedad sistémica. Ya hablaremos de acá a 10 años. La pregunta mía es, doctor, muchas gracias, muy didáctica su plática. Gracias. Yo quería preguntarle, dentro de los 40 y tantos pacientes que están protocolizados por su persona, yo quería saber si es que tienen estudio neurofisiológico de temblor sus pacientes, porque bueno, eso es importante por el tipo de temblor, el temblor de reposo, los que hacemos estudios de temblor, es completamente diferente, el temblor de Parkinson, esencial, y mioclónico. Esa era mi pregunta que Sí, tenía. totalmente, pero no lo hacemos. No hacemos
Protocolizado estudio de temblor, no. Solo en casos raros, excepcionales. Pero este tiene más un componente mioclónico que tremolante, lo cual es más complicado, ¿no? El estudio neurofisiológico de mioclonía es mucho más complejo que el de temblor, claro.